Bienvenidos a Salud y Vida, el programa en el que todos los días les traemos a ustedes, nuestros usuarios de Mcali Televisión y por supuesto a todos nuestros televidentes, información que les aporte a su salud y a su bienestar. Hoy precisamente hablaremos de la bulimia y la anorexia y cómo estas enfermedades pueden afectar la vida no solo de mujeres, sino también de hombres. Quédense allí con nosotros porque ya iniciamos en esto que se llama Salud y Vida. Iniciamos en Salud y Vida y es que el tema de hoy es muy importante porque es hablar de la bulimia y la anorexia. ¿Qué es? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se puede entender y cómo puede afectar la vida de las personas? Y para eso estoy en compañía de Joshua Herrera, el profesional psicólogo del área de bienestar laboral de Mcali, quien nos va a aclarar absolutamente todas las dudas. Joshua, bienvenido a Salud y Vida, gracias por aceptar la invitación. Hola Valentina, muchas gracias por la invitación a este espacio Salud y Vida. Vamos a hablar de unos temas importantísimos que nos atraviesan como personas, que atraviesan nuestra familia y pues también socialmente, que cuando aparecen pues sí o sí tienen ciertas repercusiones en nuestro bienestar y nuestra calidad de vida y es importante que las personas conozcan acerca del tema. Así es, y yo creo que para conocer este tema, como lo dices, es importante entender qué es la bulimia y qué es la anorexia. Explícanos eso. Claro que sí. Muy fácil relacionarlas, de hecho por eso están, digamos que en conjunto en este espacio, pero son trastornos que tienen diferencias. Primero hablemos de las similitudes. Cuando hablamos de anorexia, casi siempre pensamos en su síntoma más común, que es pues, las personas delgadas, que la baja de peso, la pérdida de peso. Y cuando pensamos en la bulimia, pensamos siempre en las personas pues, ocasionándose vomitar como tal. Pero están las dos muy apartadas, o no, se relacionan pero se apartan. La anorexia es en general un rechazo a los alimentos y si lo podemos ver de esa forma general, ahorita vamos a hablar más de las especificidades de cada una. Y la bulimia tiene que ver con un momento impulsivo donde la persona ingiere muchos alimentos y aunque uno de las vías después de consumir estos alimentos por sentir culpa puede ser vomitarla, pues la otra también puede ser, por ejemplo, laxantes, por ejemplo, quemar estas calorías precisamente para no engordar, que ese es el miedo que tienen las personas por prejuicios sociales, pero ahorita vamos más a fondo al respecto, ¿te parece? Sí, Joshua, yo creo que hablando de lo que mencionas y la definición de cada una, también es importante entender cómo sutilmente estas enfermedades pueden aparecer en la vida de una persona. Explícanos eso, cómo se van dando como esas alertas, esos signos de que algo está pasando. Claro que sí, las personas que pueden evidenciar esto más fácilmente, pues el núcleo familiar o el núcleo cercano, pueden ser los amigos cercanos de la persona precisamente. Digamos que la anorexia es mucho más evidente precisamente porque tiene este componente físico en el cual pues tú te puedes dar cuenta cuando una persona está sufriendo ello y hay un rechazo hacia la comida. Directamente no es que la ingieran, sino que hay un rechazo, no consumen comida. Y la bulimia es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque comúnmente es un trastorno alimenticio que lo hacen escondido. De hecho, todas las películas y socialmente vemos que las personas van a vomitar al baño, se esconden, etcétera, se colocan más ropa para no ver lo delgados que están, etcétera. Entonces, es más fácil detectar la anorexia que la bulimia, pero igualmente hay indicadores, precisamente en el cambio de hábitos alimenticios, en la apariencia, que pues, las personas cercanas pueden hacer más evidente esto, y también emocionalmente hay unas alteraciones como por ejemplo la irritabilidad respecto a las personas, pues por dejar de comer se genera cierto trastorno emocional. Yo pienso o creería yo que llegar a un punto como estar ante una enfermedad como esta es algo primero mental, es algo que puede llegar primero, pasar unos pensamientos que lleven a que la persona busque este punto. Explícanos eso. Claro, aquí estamos y casi siempre la mirada hacia la bulimia, la anorexia y cualquier trastorno es como la causa de todos los problemas, de ahí para allá. Entonces siempre está el rechazo, la señalación, pero desde la psicología lo vemos como una respuesta a algo. Puede ser una respuesta de rechazo a cierta situación que le ha pasado, a cierta situación traumática, podemos hablar de temas de autoestima, aunque podemos generalizar la definición y hay tratamientos específicos, pues cada caso tiene sus especificidades, su subjetividad. Ok. Joshua, ¿cómo se siente o cómo una persona puede sentir la bulimia o la anorexia? Hablo en el sentido de que
es doloroso el proceso. Hablemos de las personas que están viviendo esto puntualmente. Doloroso, y lo voy a colocar en el sinónimo correcto, que es miedo. Miedo a engordar, miedo a subir de peso, y aquí en forma de crítica pues podemos ir un poco al contexto social y ver qué tan exigente es. De hecho, aquí viene un tema, y es que es más común en mujeres que en hombres, precisamente por esta presión social de apariencia que hay. Joshua, vamos a hacer una pausa institucional, pero ya regresamos con más información. Los dejamos también con datos y cifras importantes de lo que es esta enfermedad. Veamos. En Colombia, entre 1 a 2 personas por cada 100 habitantes sufre de algún trastorno alimenticio. Ahora bien, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre anorexia y bulimia? La anorexia se caracteriza por un miedo a engordar, acompañado por la sensación de verse o sentirse gordo. Por otro lado, la bulimia no solo implica el componente del miedo a estar gordo, sino que además este come desmesuradamente y al sentirse culpable, acto seguido se provoca el vómito. Conozca más sobre este tema aquí en Salud y Vida. Regresamos en Salud y Vida hablando de la anorexia y la bulimia con nuestro invitado Joshua Herrera, psicólogo del área de bienestar laboral de EMCALI. Joshua, ¿hay otros factores que determinen o puedan llevar a una persona a la anorexia y a la bulimia diferentes al tema de que ellos no se sientan bien con el peso? Hay muchos factores, como te decía anteriormente, dentro de la subjetividad de cada cual, pero sí podemos generalizar algunos, como la autoestima. Podemos centrarnos de que sea una consecuencia directa de la falta de autoestima, precisamente por todos los complejos que puede generar una persona a través de las exigencias que se le puedan dar en su día a día en cuanto a su cuerpo, en cuanto a la aceptación que hay cambios en su cuerpo, y lo podemos evidenciar, por ejemplo, para que todos tengamos y podamos aterrizar la idea en Barbie, que es una película que salió hace muy poco. Podemos ver que hay una Barbie estereotípica que cuando empieza a tener cambios, empieza a tener problemas con su apariencia. Entonces esto mismo y este mismo modelo estereotípico pues está o es el horizonte, si se puede decir, de las mujeres. Entonces al no lograrlo, al ver que su cuerpo es diferente, que su cuerpo cambia, pues generalmente tiene consecuencias en su autoestima. Ahora que estás hablando del tema precisamente de las mujeres que se dejan llevar mucho por los estereotipos, creo que cabe preguntar también si los hombres también sufren de este tipo de enfermedades. De este tipo de trastornos, claro que sí. Claro que sí, los hombres, no hay nadie exento de estas situaciones, ni por edades, desde una persona, desde un niño hasta un adulto mayor, aunque hay picos desde los 14 años a los 20 años, igualmente nadie está exento de sentirse así, de sufrir un trastorno de este tipo alimenticio, ni de ningún tipo de trastorno según su contexto y sus herramientas personales pues se lo permitan. Hablando de los contextos, Joshua, y de los lugares donde también estas edades pues se desenvuelven, podríamos decir que de pronto las etapas escolares permiten o que este tipo de trastornos se desarrollen más, o es igual en el ámbito laboral, en los colegios, en las universidades. Pues si lo vemos desde un contexto global, es igual en todo lado, pero por las edades que hablamos de pico, pues son edades a los 14 años, que es el inicio de la adolescencia, donde los niños y niñas están en el colegio. Entonces aquí es donde empiezan a ver los cambios, empieza a nacer, sí, otro tipo de sentimientos, empiezan a haber unas situaciones hormonales, empieza a haber unos cambios muy grandes en la vida de los niños, y esto genera que como apenas están aprendiendo a interactuar socialmente, aparezcan casos como el bullying, que el bullying es una situación que se presenta como una interacción social que cuando se vuelve excesiva, pues se vuelve dañina, no solo para la víctima, si lo podemos colocar en esas palabras, sino también para el victimario e incluso socialmente, porque todos participamos de ello. Hablemos justamente ya solamente de la bulimia, su impacto en este rango de edades, cómo se pueden reconocer, hablemos de los manejos que se tienen que tener y bueno, la relación sobre todo en estas edades. Claro, una gran preocupación de los padres es qué hacer si un hijo pues llega a presentar algún tipo de trastorno de esto, en especial la bulimia.
Primero, ¿cómo detectarlo? Ya hablamos que no solo es pues, por inducirse el vómito, sino que también puede ser por excesos. Es un exceso, por ejemplo, de alimentarse que lleva a otro exceso de vaciarse, sea por cualquier vía y de cualquier método, incluso el ejercicio excesivo. Entonces, eso es una forma de detectarlo, pero una forma de intervenir, porque luego de detectarlo, pues el padre quiere hacer algo, quiere intervenir. Más allá de yo darte un tip o decirte estos son los pasos de los primeros auxilios psicológicos, porque para eso hay profesionales encargados y que se han preparado para el tema, lo primero es, hablemos de lo que no se debía hacer. ¿Qué no se debía hacer en un caso de detección de algún tipo de trastorno alimenticio? Señalar, juzgar, usted por qué no come, no entender. O sea, lo primero que hay que llamar es la empatía, luego hay que llamar a la escucha. Luego, si hay un interés real por ayudar a la persona, es saber que la persona cree estar haciendo lo correcto respecto a lo que considera en ese momento, porque es un mecanismo de defensa de la persona. Entonces es investigar un poco para hablar con la persona activamente y poder explicarle que debe buscar ayuda profesional o ayudarle a buscar esta ayuda profesional precisamente. Precisamente con lo que estás mencionando, Joshua, vamos a conocer el caso de vida de una persona que sufrió por muchos años este trastorno que es la bulimia. Veamos. El prototipo de las bailarinas de ballet en muchos casos tiende a ser el de una mujer muy delgada y como el anhelo de Ivonne Herrera era serlo, decidió un día a sus 13 años lograr esta meta. Así fue como inició en el mundo oscuro de la bulimia. A esa edad empecé a vomitar la comida. Primero por una situación familiar como fuerte, ya después me vine a dar cuenta del porqué y también por una película que vi que nunca se me va a olvidar de esa edad, de una bailarina de ballet que para poder estar delgada se encerraba en el baño a vomitar cada que comía y era la manera de ella de poder controlar su peso y ahí digamos que de alguna manera entendí que esa podría ser una manera para uno comer y no engordar. Las exigencias alimenticias no solo eran por ser toda una bailarina, sino también por cada palabra que su padre expresaba al verla gordita, según él. Por el lado de mi papá siempre tuvo algún tema con el peso, siempre ha sido deportista toda la vida. Y me acuerdo mucho que a los 12, 13 años, que es la edad donde las niñas nos empezamos como a engrosar un poquito y empezamos como a desarrollarnos de alguna manera, a esa edad mi papá siempre me hacía comentarios como que, ojo, se va a engordar, o es que la estoy viendo como más repuestica y comentarios así, y de alguna manera eso me afectó. A los 18 años, Ivonne tuvo un despertar de conciencia, pues ya era un caso de vida o muerte. Se salió de control porque ya lo hacía hasta 10, 12 veces al día, 13 veces al día, o sea, tomaba agua, inmediatamente iba y vomitaba. Entonces ya fue una situación que ya era casi que de vida. Y de alguna manera ahí, en ese momento, cuando mi mamá se dio cuenta y cuando ya estaba yo en un punto máximo de la enfermedad, ya empecé a tomar conciencia y empecé a ir a terapia. Digamos, a nivel de salud ya me estaba afectando la garganta, me estaba afectando el estómago, los dientes estaban completamente amarillos, se me estaba cayendo el pelo un poquito porque el cuerpo ya no estaba recibiendo los nutrientes, estaba literalmente desnutrida y cuando pues fui a donde mi terapeuta que estuve pues por muchos años, empezamos un tratamiento que duró muchos años, que no acabó con la enfermedad por completo, sino que ya varios años después de la terapia, pero en ese momento el apoyo de mi familia fue fundamental y fue impresionante todos como alrededor de esta enfermedad. Tener conciencia del momento por el que se está pasando y de lo que se quiere fue también lo que la ayudó para generar hábitos alimenticios que le funcionaran. Trato de, primero, comer muy saludable. Yo como 2 veces al día, trato de hacer ayuno, digamos, la última comida que sea a las 6, 7 de la noche y luego al mediodía del otro día como, pero más por una cuestión de salud, porque sé que el ayuno es bueno, porque trae beneficios a mi cuerpo, porque me ha funcionado para mantener el control de peso.
Para esta comunicadora y presentadora de televisión, a quien muchos podrían pensar que ha tenido una vida perfecta, afirma que tener claro de dónde proviene este trastorno permite salir de la bulimia. Salir de un trastorno de esos no se da de la noche a la mañana, es un proceso largo, pero lo más importante es fortalecerse a nivel emocional, a nivel físico y mental. El apoyo de la familia es supremamente importante, tener a la mamá, el papá o la tía o la persona que esté como alrededor tuyo, contarle lo que está pasando, recibir el apoyo, ser receptivo con el apoyo y rodearse de gente positiva. Hoy en día hay muchísima información en internet, entonces tratar de leer, de ver videos en YouTube, de seguir cuentas que te llenan de información, hacer ejercicio y sobre todo esa toma de conciencia que es supremamente importante para poder llevar una buena relación con los alimentos. Después de escuchar este caso de vida, Joshua, la pregunta es puntual y es si una persona que ha vivido por tantos años el trastorno de la bulimia, si puede sanarlo, pero si con los años puede volver a recaer. Bueno, aquí hay una situación y es que todos estamos propensos a que nos pase y a que nos vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque no depende y no tiene una vacuna como otras enfermedades para que no nos vuelva a suceder. ¿Qué pasa con una persona que ya sufrió bulimia? Ya tuvo en sí, en su psique, de que fue un mecanismo de defensa. Hay que tener en cuenta que las personas no lo hacen porque quieren, es porque les funciona para sentirse mejor. De alguna forma la psique logra salir de una perturbación con este acto. Entonces, claro, la persona ya tiene en sí de que es un mecanismo de defensa, puede volverle a pasar claramente. Depende del proceso que haya hecho y depende de los hábitos que haya forjado en este tiempo mientras no tuvo el trastorno. Sería adecuado también que la persona, después de superar el trastorno, continúe constantemente un proceso psicológico después de aparentemente haber superado la enfermedad. Claro, respecto a lo del proceso psicológico, estamos acostumbrados a ir al médico o a ir al psicólogo cuando estamos mal. Y también, pues, si lo vemos como el médico, como el doctor, como lo físico, pues cada 6 meses nos recomiendan ir al médico a sacar nuestro examen. Lo mismo se recomienda no solo para la persona que ya pasó por un trastorno, sino también para las personas que no han pasado y que pueden evitar, yendo, si se puede ver así, entre comillas, a un mantenimiento o a un seguimiento con su psicólogo a ver cómo están y cómo van progresando. Esto le puede ayudar a una persona que ya sufrió de bulimia para ver estas pequeñas cosas si está volviendo a escalar, porque no aparece de la noche a la mañana. Empieza desde pequeñas acciones, pequeñas situaciones y va escalando hasta que llegan otra vez a este hoyo, por así decirlo. ¿Y cómo sería el manejo también de la familia en el caso de una persona que tiene bulimia? En cuanto a la familia, más allá de que podemos ver muchos de esos trastornos que son por trauma, por situaciones familiares, más allá de ir a culpabilizar, hablemos desde el amor, hablemos desde la solución, hablemos desde una familia que puede aportar cuando encuentra pues, o se da cuenta de un caso de estos dentro de su núcleo. Y es que lo mejor que puede hacer es apoyarlo, sentir que la persona sienta que la familia está ahí. ¿Por qué? Porque la familia es un sistema donde si uno de las personas se ve afectada, inevitablemente afecta al resto del sistema. Entonces el resto del sistema debe encargarse de apoyar a la persona para que salga la dificultad y todo vuelva pues a su sincronía. Estar todos presentes y agarraditos de la mano. Siempre. No solo para eso, para todo. Para todo, así es. Vamos a hacer una pausa institucional y ya volvemos aquí en Salud y Vida hablando más de este tema, bulimia y anorexia. Continuamos en Salud y Vida hablando de este tema de anorexia y bulimia, trastornos alimenticios. Joshua, ¿cuáles son los tratamientos que hay para poder salir de estos trastornos alimenticios? ¿Quiénes son todos los que están detrás para poder lograr superar una etapa de esta? Excelente pregunta. Aquí, aunque estemos en esta cancha, que es la cancha de la psicología, también cabe recalcar que esta situación, este trastorno,
se aborda desde diferentes campos, o sea, se aborda desde un enfoque multidisciplinar, como hablabas ahorita de la familia, no solo desde la psique, de la psicología, sino también desde lo físico, porque hay un desorden hormonal por la falta de ingerir alimentos, y también luego en la recuperación pues se necesitan dietas específicas porque hay un organismo que está afectado. Entonces, ¿qué tratamientos hay? Desde la psicología hay múltiples enfoques y múltiples tratamientos, pero por la singularidad de cada caso, lo ideal es hacer forma de la situación con la persona, buscar fondo dentro de la situación, por qué está pasando esto, porque como hablamos, pues es un resultado de algo, no es la causa de sus problemas, y trazar una ruta multidisciplinar con todos los profesionales pues, que competen. Los profesionales que estarían detrás entonces serían nutricionistas, psicólogos, ¿hay más profesionales? Psiquiatra, trabajador social, si hay algún tema de movilidad precisamente por los músculos, por dejar de ingerir mucho tiempo, fisioterapeutas, o sea, dependiendo de la ruta que se trate, pues se aborda. Incluso desde lo espiritual también se puede hacer un proceso y se puede trabajar desde ahí también multidisciplinariamente. ¿Tener un trastorno alimenticio puede llevar a otro tipo de enfermedades a las personas que padezcan de esto? Claro, aquí yo tengo un dicho y es que tu pensamiento afecta hasta, lo que estés pensando afecta hasta el crecimiento de tus uñas. O sea, que todo empata, todo es directamente, que no podemos simplemente separar las cosas como un sistema físico y un sistema psicológico, ¿no? Porque todo hace parte del mismo organismo. Entonces, si hay algo afectado, eso va a afectar todo, así, y va a ser una cadena de afecciones hasta llegar a temas más amplios que atentan contra la vida de la persona. Yo creo que con lo que dices es el momento perfecto para conocer el caso de vida de una mujer que vivió y padeció este tema de la anorexia. Perfecto. Veamos. Cuando estaba en el colegio, más o menos en 10º, 11º, fue que todos mis cambios a nivel físicos y pues mentales empezaron a cambiar. Básicamente lo que fue detonando este comportamiento o lo que hizo cambiar mis hábitos de una forma muy radical fue que yo quería encajar, digamos que en medio de todas mis amigas. María Camila Duque vivió en carne propia el trastorno alimenticio conocido como la anorexia y desde su etapa escolar buscó encajar en un prototipo que, según ella, para la sociedad era el adecuado. Sin embargo, fue un estándar al cual ella no logró llegar. A lo largo de ese cambio de hábitos, ya mi alimentación empezó de ser, digamos, un plato así a un plato así y a ir como disminuyendo en cantidades extremas las porciones, y ahí fue que pues fui bajando mucho de peso. O hacía ayunos durante mucho tiempo, o sea, horas prolongadas de ayunos, y hacía 4 horas de ejercicio, entonces claramente pues la ingesta que estaba teniendo en ese momento a nivel de calorías no era suficiente para todo el gasto calórico que tenía. El ejercicio para Camila se convirtió en su mayor problema y, a diferencia de otros, ella comenzó a ver la actividad física de una forma negativa. Con el tema del ejercicio se convirtió ya en una obsesión para mí. Para mí no era saludable ir a entrenar, ni era algo como un hábito que yo me disfrutara, sino que lo tomaba como un factor de compensación o como un castigo. Entonces, simplemente yo sentía que si comía algo fuera de lo saludable, del concepto saludable, entonces tenía que ir a compensarlo con el ejercicio para poder como contrarrestar eso que había tomado en la alimentación. Aún no se graduaba de su colegio y María Camila, que pesaba 65 kilogramos, cambió tanto su estilo de vida que bajó de peso, alcanzando los 33 kilogramos. En su mente todo parecía estar bien, pero su cuerpo y su salud reflejaban todo lo contrario. Me hicieron un electrocardiograma y tenía una arritmia cardíaca por pues, la insuficiencia de grasa que tenía a nivel corporal. Entonces automáticamente el médico me dijo 0 ejercicio, 0 clases de educación física, 0 fútbol, 0 natación, 0 nada. Prácticamente vas a levantar la mano para la cuchara y ya. Los médicos le dijeron: o subes de peso o te hospitalizamos y te alimentamos por las venas. Allí Camila hizo un stop a su vida. Al final yo dije, realmente estoy muy flaca, todo el mundo me decía, estás enferma, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? O sea, hasta me trataron de que tenía cáncer literalmente. Pero eso antes me ayudó a mí como para realmente decir, vení, o sea, necesito amarme a mí, valorar, tener amor propio, respeto y valorar lo que soy ahora. Recaer en la enfermedad es una posibilidad, pero Camila entendió que debía apagar las voces de su cabeza y recordar a diario que sí se puede salir de un trastorno alimenticio. Con este caso que acaban de ver los televidentes y usted, Joshua, también,
¿cómo pueden manejar las personas ese tema de que hay mujeres o hay hombres de que presentan el estoy muy subido de peso y la sociedad me exige que no esté tan subido de peso y me voy al otro extremo, pero llegan a ese tema de que están tan bajitos de pesos que la misma sociedad tampoco lo acepta y están en ese va y viene de que no pueden agradar a nadie? ¿Cómo lo pueden manejar y cómo también lo pueden prevenir? Bueno, tú misma lo acabaste de decir y es lo que la sociedad dice. Y si vamos a ver, pues todo desemboca en la autoestima, porque la autoestima, las palabras hablan por sí solas. Auto es estima de mí mismo. Tú nos acabas de decir lo que la sociedad dice de ti. Se tienden a confundir y nuestra autoestima tiende a depender de lo que el otro diga de mí. Entonces, si me dices cómo podemos manejar esta situación de que a la sociedad ni le gusta muy ni tan, es aceptando de que no solo somos diferentes, porque es fácil decir, no, la intersubjetividad, todos nosotros somos diferentes psicológicamente, no, pues también somos diferentes físicamente y tenemos diferentes situaciones en nuestra vida que nos conllevan a ser de una manera u otra, situaciones genéticas, situaciones contextuales, etc. Entonces es la aceptación, trabajar en el autoestima. Esa sería como la herramienta básica para poder superar esta parte, aceptar de que somos diferentes todos y de que esa diferencia de hecho es lo que nos hace bellos de alguna forma, de que todos no somos iguales. ¿Cómo sería un mundo en el que todos fuéramos iguales? Precisamente cómo pueden hacer, ¿qué recomendación le darías a los padres para que den esa enseñanza a sus hijos desde pequeños para que cuando lleguen a la realidad y a enfrentarse solos a una sociedad pues lo sepan manejar? Saber que somos más que lo que se mira. Hay otros sentidos, aquí estamos dándole mucho valor a lo que yo veo, pero yo también te escucho, yo también te siento, yo también, no sé, el olfato, hay muchos otros sentidos y también la personalidad de las personas. No podemos solo basar todo nuestro priori, nuestros juicios de la vista, de cómo se ve una persona. Claro, el cómo se ve también habla mucho y hay una razón evolutiva de por qué, pero hoy en día tenemos que aceptar que todos somos diferentes y cada persona dar cuenta de que si su diferencia está haciéndole daño. ¿Por qué? Porque tampoco estoy haciendo una apología a que las personas pues, que están en una situación de sobrepeso pues se acepten y sigan en una situación de sobrepeso, no, porque también hay situaciones de salud que puede conllevar esta situación de sobrepeso, o lo mismo desde el otro extremo, una persona muy delgada que se acepte, por así decirlo, y que pues yo quiero ser como quiera, no, pues también hay unas situaciones de salud que le pueden afectar su calidad de vida y su bienestar, entonces es hacer también esa autoevaluación. Precisamente hablando de la autoevaluación, continuamos con el caso de Camila Duque, que después de muchos años de haber entendido este tema de la anorexia y de superarlo, hoy por hoy es nutricionista y además nos va a brindar unos consejos para manejar de forma adecuada estos trastornos alimenticios. Veamos. Los pacientes que están empezando por el proceso de recuperación de una anorexia, una bulimia o cualquier trastorno de la conducta alimentaria deben sí o sí tener un proceso progresivo, es decir, que todos los planes van a ser diseñados con porciones de alimentos progresivas, es decir, una porción pequeña, luego una porción mediana y se va a ir aumentando progresivamente hasta que el paciente logre su peso ideal. Mejorar la relación con los alimentos y no obligar a un paciente a comer es parte del proceso nutricional. En el momento de prescribir un plan nutricional es importante incluir todos los grupos de alimentos. ¿Y cuáles son estos grupos de alimentos? Los carbohidratos complejos que vienen siendo arroz, papa, maduro, arepa, avena, proteínas magras y también con grasas saludables, en este caso puede ser pollo, pescados altos en omega 3, omega 6, omega 9 como los salmones o pescados azules, carnes rojas que aportan vitamina B2 y también nos van a ayudar mucho para poder que el paciente cubra con todos sus requerimientos ingesta, y siempre priorizar también el consumo de vitaminas y minerales por medio de las frutas y las verduras. La relación paciente-nutricionista deberá ser una relación de complicidad, pues no es solo sacar a un paciente de un trastorno como este, sino también entender la situación psicológica por la cual está atravesando. Cuando tú quieres acudir a un nutricionista, no te enfoques en que es una restricción, que vas a dejar de comer, que es una dieta por cierto periodo de tiempo limitado, sino que más que todo es aprender a comer, hacer elecciones saludables, tener un balance en tu alimentación, que puedes comerte una hamburguesa, puedes comerte un helado, puedes disfrutar de esas situaciones que son parte de la vida normal y de la cotidianidad, pero manteniendo el balance y siempre, obviamente, pues, priorizando su alimentación saludable el resto de tu semana, de tus días y demás.
Joshua, después de las recomendaciones de Camila Duque, hoy nutricionista y ha superado esta etapa, ¿cómo también estos trastornos alimenticios pueden como dejar o afectar la vida laboral de una persona? Cuando hablamos de la vida laboral es principalmente pues la funcionalidad, porque el trabajo pues es lo más funcional que hay. Y para simplificarlo, me gustaría hacer una analogía respecto a los vehículos, por ejemplo, para que entendamos más fácilmente. Pues un carro sin gasolina pues no sirve, no arranca, puede estar muy bueno inclusive, pero no arranca. Pues en este caso los alimentos son para nosotros lo que la gasolina para el vehículo. Entonces, si nosotros no ingerimos la cantidad de alimentos suficientes para la energía que necesitamos, pues no vamos a rendir bien. Van a haber dificultades en cuanto a nuestra memoria, a nuestra atención, nuestra concentración, a todos nuestros procesos cognitivos y poco a poco va a haber un deterioro mayor. Incluso llegar hasta los desmayos también. Claro, mareos, desmayos, etcétera. Joshua, y en el caso del tema que es como tan importante hoy en día, el tema de el internet, la tecnología, cómo los padres de familia también pueden manejar este tema para que los hijos no vean todo lo en redes y lo apliquen a su vida. O sea, puede ser el internet una herramienta también para llegar a un trastorno alimenticio. Claro, el internet, como lo acabas de decir, es una herramienta. Ya nosotros somos quienes les damos el uso. ¿Qué puedo aconsejar en este caso? Hay herramientas en los celulares que restringen cierto contenido. En el celular es en el momento en el que tenemos más información a disposición, porque literalmente tienes toda la información, incluso solo le hablas y ya te dice todo sobre un tema, pero asimismo también puedes desviar tu uso, puedes darle un mal uso al celular y precisamente pueden desembocar todo lo que te imagines de ahí. Incluso que también se presta para la desinformación. Claro. Un día. Joshua, consejos. Es el momento para darle consejos a los televidentes, a nuestros usuarios de Mcali, para no caer en este tipo de trastornos que pueden convertirse en muy graves para la salud. Claro que sí. El consejo más grande, más allá, primero informarse acerca de los temas que hemos hablado hoy, porque hoy los abordamos, digamos que generalmente, pero pues tienen mucha especificidad y hay muchos más temas, pero es importante informarse porque es la realidad donde están creciendo sus hijos. Es una realidad a la cual no se le puede hacer omisión porque es la realidad a la cual se van a enfrentar. Y algo que sí, hablando desde el amor familiar, que para mí lo cura todo, para mí es la respuesta a muchas situaciones, es trabajar en la confianza. Esos son temas que se hacen, que escalan poco a poco, no son temas que aparecen de la noche a la mañana, y qué mejor que en un punto bajo donde no sea todavía un problema, sino que sea una situación, pues el niño, la niña tenga la confianza de contarle a su padre o a su madre y puedan ver cómo lo abordan, pueda el padre investigar y ver qué le puede responder y guiarlo hacia una mejor vida o lo que él considera una mejor vida para que tenga bienestar ese niño. Dentro de salir de este proceso de trastornos alimenticios también hay medicamentos para las personas. Medicamentos, de hecho, psiquiátricos. Hay medicamentos psiquiátricos dentro de todo este enfoque multidisciplinar, pero no hay un medicamento que te cure esto. No hay un medicamento que yo te diga, tómatelo y con esto vas a mejorar, así te abra el apetito. La situación o la problemática no es sobre el apetito, tiene otras variantes. De hecho, en la bulimia hay una de sus cómo se desemboca, que una forma es el vómito, otra forma es los laxantes, otra forma que se puede ver y se puede comparar como algo socialmente aceptado, por ejemplo, son las pastillas para adelgazar. Que están muy de moda. Que están muy de moda. Pero no son recomendadas. No son nada recomendadas. Eso ya quedó estipulado aquí, sí, no son recomendadas para la salud. Joshua, agradecerte por haber aceptado la invitación, gracias por aclarar las dudas y sobre todo por, desde tu profesión, aportar a la vida de los televidentes, a las personas que disfrutan de nuestro contenido. No, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos este espacio para estos temas tan importantes. Así es. A ustedes recordarles seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como @canal102cali. Nos vemos en un próximo programa para que aprendan de salud, para que le aporten a su bienestar. Nos vemos en un próximo programa. Chao.